They just pretended that it didn't happen. Ellos hicieron como si no hubiera pasado nada. Debo decir que si nosotros hubiéramos recibido, así fuera, una llamada de esta compañía en la que nos dijeran que, no sé, que lo sentían mucho o, ¿sabes?, que se sienten mal por lo que pasó, pues nuestra posición habría sido diferente. Nunca habríamos organizado ningún trámite legal. Pero nada puede recuperar nuestras células, ¿no? Y el trato que nos dieron, como si no existiéramos, como si nuestra hija no fuera importante, cuando las células fueron destruidas, sentí como si alguien hubiera destruido una parte de mi hija. ¿Sabes? Ella está jugando y viviendo su vida sin ellas, pero de todas maneras le pertenecen y sentí como este impulso primitivo de tocaste a mi hija. Es una emoción muy primitiva que funciona más o menos igual para todos, creo. Soy Esther Sánchez y esto es Madre Célula, una producción original de Swissinfo, el servicio de información online de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión, producido en colaboración con Peace Gloria Productions, Futur Proche y Estudio 80. Esta historia es una producción multilingüe disponible en español, inglés y francés. Desde su hogar en Belgrado, Tatiana y Ratko pasaban los días con sentimientos encontrados. Todavía estaban tristes, pero eso no era todo. Lo que pasó con las células madre que intentaron enviar a Carolina del Norte les provocaba una profunda rabia. Las células debían servirle a los doctores de la Universidad de Duke para tratar a su hija Isabela, quien tiene autismo. Ya sabían que era un ensayo clínico, algo experimental, una nueva frontera científica llena de incertidumbres y de esperanzas. Pero no lograron siquiera acercarse a dicha frontera. En términos médicos, las células llegaron, pero eran no viables. En otras palabras, estaban muertas. Para Tatiana y Ratko fue un desastre que dejó un vacío enorme, así que con el paso de los días y las semanas, empezaron a llenar ese vacío con la determinación de que alguien respondiera por lo que había pasado. We spent a lot of time him going through the legal work. Ratko pasó mucho tiempo revisando los documentos legales y yo tratando de averiguar todo lo posible sobre esta compañía, sobre nuestros derechos legales, sobre nuestro contrato, sobre los estándares de cuidado en este negocio. Como abogado, Ratko tenía experiencia trabajando en Europa y manejaba con soltura sus diferentes jurisdicciones. And before I became a mother, I was a consumer. Y antes de ser mamá, yo era experta en protección al consumidor. Yo crecí en Suiza también, así que creo que Ratko y yo éramos una pareja única, la mejor para resolver esto. Tatiana asumió toda su experiencia personal y profesional y tomó el teléfono, empezó a indagar y a hacer preguntas. I spent a lot of time calling people who might talk to me. Pasé mucho tiempo llamando a personas que podrían saber lo que estaba pasando al interior de la compañía. Exempleados, exaliados de negocios, empleados actuales, y muchos de ellos sí hablaron conmigo. Algunos lo hicieron posiblemente porque entendían mis intenciones y otros lo hicieron porque se sentían responsables. Todo esto iba más allá de algo por lo que estuvieran dispuestos a proteger, en este caso, su trabajo. Muchas personas estaban hablando conmigo aunque tuvieran mucho que perder. La compañía cuyas entrañas Tatiana quería descifrar se llamaba CryoSafe. Y aunque Tatiana no lo sabía en ese momento, en Suiza también había alguien que le estaba poniendo una atención microscópica a lo que estaba pasando allí. My name is Antoine Harari. I'm a investigator. Mi nombre es Antoine Harari, soy periodista investigativo y me enfoco principalmente en casos de corrupción y en delitos de cuello blanco. La primera vez que escuché sobre la historia de CryoSafe fue en septiembre de 2019. Antoine Harari es reportero independiente y está radicado en Suiza. Ha trabajado en todo tipo de historias que lo han hecho viajar por el mundo. Pero lo que más conoce es Ginebra, una ciudad que es también un centro global de dinero y negocios. Y lo que estaba averiguando sobre CryoSafe le parecía sumamente preocupante. We heard about it through some of the union. Nos enteramos del tema por medio de uno de los miembros del sindicato de empleados de CryoSafe, a quien no le habían pagado hacía varios meses. Estaba haciendo pública su queja para tratar de recuperar su salario, básicamente.
Y así fue como empezó el escándalo. La historia de CryoSafe empieza en los 2000, que es más o menos la época dorada de las células madre. En ese momento se hacía mucha publicidad y mercadeo y muchos padres y madres empiezan a verlo como un tipo de seguro. Deciden invertir en él. CryoSafe stem cell bank that has been specifically designed for the safe, high-quality processing and storage of the stem cells. It's also the golden years because También era la época dorada porque la compañía sabía que solo una pequeña fracción de esas células serían utilizadas realmente. Es como una entre 2.000 y 50.000 lo que se usa. Entonces lo que sucede es que almacenan con la seguridad de que nadie reclamará esas células para usarlas. Por eso es que el mercadeo es tan astuto, porque la idea es que solo vas a usarlas en caso de que tu hijo las necesite por alguna enfermedad o condición. Y si todo sale bien y nunca las necesita, pues es posible que te olvides siquiera de que las almacenaste alguna vez. Las noticias sobre CryoSafe y su tecnología para almacenar células de cordón umbilical recorrieron el mundo y la empresa creció como la espuma. Los ingresos aumentaban y, mientras tanto, se convertía en el banco de células madre más grande de Europa. Pasaron 10 años en los que cientos de muestras fueron almacenadas en tanques en Bélgica. Para el año 2011, CryoSafe acumulaba unas ganancias de 2,3 millones de euros. 2 años después, en el 2013, la compañía atrajo a un emprendedor. Él se llamaba Frédéric Amar. Era un hombre de negocios franco-israelí con un doctorado en cristalografía. A los 30 años, Amar se había hecho rico después de venderle softwares a la cadena de telecomunicaciones France Telecom y se convirtió en accionista de CryoSafe. Pero Amar parecía tener aún más ambiciones. CryoSafe estaba explorando otros horizontes con un nuevo nombre. El 14 de octubre de 2015, un grupo llamado Esperite empezó a cotizar en la bolsa de valores de Euronext, en Ámsterdam. El hombre que hace sonar el gong es Frédéric Amar. En ese momento era el CEO de Esperite, una empresa tenedora que invierte en inmunoterapia especializada y medicina regenerativa. En el vídeo, el logo de CryoSafe está justo detrás de Amar y de un grupo de hombres que lo acompañan. El logo forma parte del banner que agrupa a varias compañías subsidiarias de Esperite, todas compañías de biotecnología. De manera pública, Esperite fijó unas metas bastante ambiciosas para atraer inversores. Esperite proporciona acceso anticipado a información y conocimiento clave. Así mejoramos la forma como la ciencia aborda las enfermedades humanas y los desórdenes genéticos. Esperite cuenta con los mayores estándares éticos y de calidad en el cumplimiento de su misión, la de brindarle los beneficios de la medicina personalizada a toda la sociedad. what happens later on is that Lo que pasa más adelante es que mientras la compañía crece y crece, tienen más células y más publicidad en todas partes. En Europa, la forma en que operaban cambia un poco. Y para CryoSafe, lo que se convierte en una gran carga es que cambian de un laboratorio en Bélgica, que no era muy costoso, a un laboratorio en Suiza con nitrógeno. Y aún cuando muchos padres ya habían pagado por almacenamiento de 20 años. Entonces les empiezan a hacer falta clientes nuevos y necesitan seguir cerrando contratos y ser más atractivos para tener más clientes. Pero lo que le llamó la atención a Antoine sobre la historia fue algo más grande que los problemas financieros de la compañía. Para él, esto parecía un patrón familiar. Iba de la mano con revelaciones recientes de escándalos de espionaje suizo y grandes estafas de lavado de dinero. En Suiza y el resto de Europa ya había noticias al respecto. Credit Suisse is facing allegations that it has been handling dirty money for decades. Now, a An bombshell investigation has revealed that the company was in fact secretly owned by US and Western German intelligence, allowing agents in both... as soon as I learned about CryoSafe, Tan pronto como me enteré de CryoSafe, lo que más me impactó fue que era otra historia más en la que había habido artimañas en Suiza, jugando a que este país da la imagen de tener reglas más estrictas, cuando en realidad casi no había regulaciones. Y entonces llegó la caída. so that company that nobody knew in Switzerland, Entonces, esa compañía que nadie conocía en Suiza o que era muy poco reconocida, encontramos que había muchas ramificaciones y que habían afectado a diferentes países europeos.
Países como Francia, Italia y España habían prohibido este tipo de almacenamiento privado en sus territorios. Pero eso no impedía que sus ciudadanos pudieran hacer acuerdos de crioconservación con bancos que estuvieran en otros países. Eso hacía a CryoSafe en Suiza muy atractivo a los clientes europeos. Para el momento en el que se declararon en bancarrota, CryoSafe almacenaba más de 300.000 muestras de familias de toda Europa. And so you would see one country after another light up. Entonces empezás a ver cada vez más países publicando noticias y medios con padres que estaban muy preocupados, al darse cuenta de que la compañía a la que le habían entregado las células de sus hijos hace más de 10 o 20 años, de repente se habían declarado en bancarrota. Las confiaron para congelar las células, quebró y el laboratorio que se hizo cargo no se responsabiliza del estado de las muestras. CryoSafe, jedna od najvećih privatnih banki matičnih ćelija u Evropi, izgubila je prošlog meseca dozvolu za rad i pravo da prikuplja, skladišti, izvozi i uvozi matične ćelije. Massimiliano e poi Raffaella, cosa vi hanno detto? No, Dove sono finiti i cordoni umbilicali dei vostri figli? Più che cosa ci hanno detto, cosa abbiamo visto? Nel senso, comunque abbiamo visto le tank, che sono i contenitori contenenti le cellule staminali della società, quella fallita, che sono stati appunto in parte trasferiti in Polonia. Abbiamo visto... And so one day it would be Italy, the next Spain, then... Entonces, un día era Italia, luego España, luego Serbia y todo tipo de países de la península balcánica. Y todo empezó en Suiza, pero había muy pocas ganas, al menos al principio, de hacer algo al respecto por parte de las autoridades suizas. Creo que el problema es que las leyes suizas han sido muy complacientes con la empresa de células madre. Por eso hay muchos de ellos que están en Suiza. Y una de las razones es que había muy poca regulación y supervisión. Por lo tanto, como empresa suiza que almacenaba células madre, no había casi ningún requisito para, por ejemplo, almacenar las células específicamente en Suiza. Se podía hacer en cualquier lugar. Y también había muy pocos requisitos en cuanto a la información que le daban a los padres y madres. Lo único que se controlaba era el tipo de regulación médica. Era necesario tener una persona específica a cargo y algo de refrigeración y tanques que estuvieran en pleno funcionamiento y cosas así. Pero no hubo supervisión en cuanto a las finanzas o en qué lugar del mundo debían estar almacenadas las células. Madres y padres preocupados empezaron a crear grupos en Facebook para buscar respuestas. Uno de ellos era CryoSafe España. Allí expresaban sus temores, acusaban a la empresa y buscaban advertir a otras familias frente al silencio de CryoSafe. No recomiendo para nada esta empresa porque han estafado a un amigo y a muchísima gente. No se sabe nada de ellos y no dan explicaciones. Están jugando con la salud de sus hijos. Vergonzoso. Han vendido muestras del cordón umbilical de mi hijo a terceros sin mi consentimiento. But when we were working on it with my wife, Valeria... Pero cuando estábamos trabajando en esto con mi esposa, Valeria, tan pronto como ella escribió en los grupos de Facebook que fueron creados por los padres, ella de repente empezó a ser bombardeada con preguntas y personas pidiendo ayuda. Padres y madres que estaban desesperados y que no estaban recibiendo respuesta. Y entonces, este tipo de vacío de información y vacío legal también hace de esta historia un rompecabezas. Los padres están solos y nadie realmente se preocupa por el destino de sus células, de las células de sus seres queridos. Al principio Tatiana no sabía de Frédéric Amar ni de sus grandes ambiciones para Esperite. Solo sabía de la empresa bajo su control, a la que había confiado el almacenamiento de la sangre del cordón umbilical de Isabela, CryoSafe. Así que ella siguió investigando. This whole company was in complete disarray. Toda la empresa estaba en completo desorden. Cada día empezamos a darnos cuenta más y más de lo rota que estaba esta empresa por dentro. Y toda esta empresa era propiedad de un solo hombre. No sé cómo estaba constituida legalmente, si tenía algunos socios o algo así, pero en realidad era él, el señor Amar, quien decidía todo. A cuanta más gente llamaba, más clara era la imagen que se formaba de él. Y no era una bonita imagen, precisamente. Cuando hablamos con la gente que trabajaba con él, todos tenían una opinión unánimemente mala de él. No como socio de negocios, sino simplemente como ser humano. Y no les gustaba, le tenían miedo. También percibió un sentimiento de culpa en las personas con las que hablaba. Me dijeron que era como esta cosa de la rana hervida, ¿no? Primero rompes una regla, pequeña, claro, y luego piensas que todo está bien, que no pasa nada, que todo va a estar bien.
Y luego rompes otra, y luego otra, hasta que cruzas un límite del cual no hay un regreso fácil. Y luego va y tienes miedo de hablar porque vas a ser, pues, culpable también. En España, en su casa de Madrid, Luis Daniel y Gloria empezaron a dudar de CryoSafe. Temían que algo no fuera bien. Todo empezó con las muestras de sangre del cordón umbilical que habían tomado cuando nació su hija Lucía, las muestras que supuestamente iban a salvar la vida de Luis Daniel. No nos escribieron ni nos mandaron ningún tipo de comunicación por parte de CryoSafe CryoCord hasta pasadas varias semanas. En España, CryoSafe ofrecía sus servicios a través de la empresa subsidiaria que tenía que se llamaba CryoCord. De ahí que de vez en cuando escuchemos uno u otro nombre para la misma empresa. Yo empecé a darme cuenta de que eso quizá no era lo lógico. Entonces llamé a la comercial de CryoSafe CryoCord y se lo pregunté. Ella se llama Raquel. Y hablé con ella por teléfono y le dije, mira, me pasa esto, yo no sé si ha habido algún problema. Y me llegó efectivamente una carta por correo electrónico que guardo, en la cual me confirman que han llegado solamente la muestra de sangre, no la muestra del cordón. ¿Cómo es posible que ahora me encuentre con que solamente tengo 2 viales, y son los 2 de sangre del cordón, y no tengo ningún vial de muestra del cordón en sí, de lo que es el tejido? Y ella me dijo que por la información que a ellos les había llegado desde el laboratorio, esa muestra no era válida. Y le dije, ¿qué implica? O sea, ¿qué tiene que pasar para que una muestra no sea válida? Pues no lo sé, pueden pasar muchas cosas. Puede estar contaminada, pueden pasar muchas cosas. Entonces me quedé decepcionada en ese sentido, pero entendí que bueno, puede haber un fallo en toda esa cadena, desde que se extrae el cordón, se guarda hasta que llega. El problema vino después, cuando han aparecido las células y los viales. Después de que le dijeran que la muestra de cordón no era válida, de repente la empresa simplemente dijo que todo estaba bien, sin dar ninguna otra explicación a la confusión. Y eso es lo que yo no me puedo explicar. Si antes no estaban y ahora están, o me han mentido antes, o se han equivocado, o estas que hay no son mías. Al igual que Tatiana en Belgrado, Gloria se estaba dando cuenta de que algo no iba bien. Y con la vida del padre de su hija en juego, no iba a esperar a recibir más cartas por correo postal. Ella empezó a indagar. CryoCord y CryoSafe tienen información en varias páginas web, y yo descubrí todo esto a través de Facebook. De repente me apareció como una especie de anuncio de un grupo que sentía un pavor porque se había enterado de que esta empresa había tenido un problema, había desaparecido y que ahora no sabían dónde estaban sus muestras, y era un grupo de afectados. Me chocó muchísimo y empecé a leer, y cuando vi realmente la magnitud de ese problema, hablé con Luis Daniel rápido y le dije, oye, acabo de ver esto ¿será cierto o qué hacemos? Entonces hablamos también con mi cuñada, porque claro, sus 2 hijos tenían también el material crioconservado en la misma empresa. Estábamos todos en la misma situación, entramos todos en el grupo, empezamos a hablar con el resto de afectados. Eso era una locura, nadie sabía nada. Uno había necesitado las células, no se las daban. Una amiga trabajó en la empresa y le deben mucho dinero. Yo no confiaría en esos ladrones. Mi hija nació en 2017 y congelamos el cordón con CryoCord. Ayer nos encontramos con toda esta noticia y estamos muy preocupados. He llamado repetidamente al teléfono de contacto y me dice que no existe. Os agradecería enormemente si me podéis dar alguna noticia, tanto positiva como negativa, o si sabéis algo más. Muchas gracias. Y nadie sabía nada, no había ningún teléfono ni nada. El investigador que Luis Daniel llevaba dentro se obsesionó con esos grupos privados de Facebook dirigidos por otras familias afectadas. Entre ellos había un comentarista muy prolífico que afirmaba tener información privilegiada sobre la empresa. Se llamaba Javier Álvarez Gómez, y no le costó mucho a Luis Daniel convencer a Javier para quedar en un parque de Madrid. Sus conversaciones duraron horas, y a diferencia de las personas anónimas que hablaban con Tatiana por teléfono, Javier no tenía miedo de hacer público todo lo que sabía. Javier, yo, como te puedes imaginar, tengo muchas cuestiones, muchas preguntas por saber y muchas cosas que quizá
he perdido a lo largo de todo este tiempo, ¿no? La primera y fundamental, tú que conocías Cryocor desde dentro, ¿qué impresión te daba a ti la empresa cuando tú trabajabas allí? Te cuento, yo llevo más de 30 años en Abbott Laboratorios, en un gran laboratorio en Madrid, en Megalab. Yo entré en febrero del 2016 y, como te puedes imaginar, averigüé, fue un verdadero máster internacional de lo que una empresa internacional cotizada en bolsa no debe de hacer. Y para mí ha sido el mayor desagradable éxito profesional. Yo duré 6 meses, me di cuenta de todos los problemas de liquidez, de impagos. Teníamos al personal bastante mal sin cobrar las nóminas, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Yo tuve que dejar dinero a más de uno de los empleados. Y en septiembre mandé un burofax indicando que Javier Álvarez se largaba. Pero yo creo que en este sector de salud, de enfermedad, de familias, no se debe mentir. Javier dijo que le pusieron al frente de otra empresa bajo el control de Frédéric Amar, Genoma, una empresa de pruebas genéticas que empleaba sus propias controvertidas técnicas de marketing. Y nos empezamos a dar cuenta de muchas más cosas, de mentiras, de certificaciones in vitro diagnósticas que no existían, el banco de cordón que estaba en Bruselas lo cambiaron a Suiza, fuera de la Unión Económica Europea. No se informaba a la Organización Nacional de Trasplantes. A vosotros se os comunicaba tarde, mal y nunca que el cordón no valía por la analítica y no se os devolvía el dinero. En muchos casos se ha intentado cobrar varias veces. Un verdadero desastre. Este señor pues ha salido con la suya, ha desmonetizado absolutamente todas las empresas. Cryocor, CryoSafe era el gran banco de cordón europeo. O sea, me parece una desvergüenza, una sinvergonzonería lo que ha hecho este señor. Javier se refiere a Frédéric Amar, el CEO de CryoSafe. Y eso lleva a Luis Daniel a hacerle una pregunta muy específica. ¿Qué pensaba Javier de Frédéric Amar? ¿Y qué relación tenía con él? Fue él el que me contrató a mí. Él fue el que me atrajo, me hizo una oferta generosa en un área que yo estaba seguro que tenía un desarrollo importante. A mí, al principio, me parecía un tío brillante, brillante. Después, es la dirección más tóxica que he conocido yo jamás, jamás. Pero Tatiana y Radko querían justicia. Alguien tenía que ser castigado. Quería que sus vidas cambiaran también, porque la mía había cambiado y pensaba que eso era justo. Intentaban averiguar qué podían hacer realmente. ¿Podrían demandar a la empresa o denunciarla? ¿Y cómo funcionaría todo ese proceso? Una gran empresa internacional como esta tendría activos y empleados en distintos países, así que pensaron en pedir ayuda a los medios de comunicación. Estábamos intentando reunir a los medios de comunicación en torno a esta idea e intentábamos explicarles que se trata de algo grande, que afecta a 350.000 familias de toda Europa y del mundo, y que no es poca cosa. No tuvieron mucha atracción en medios. Aparte de Antoine, el periodista suizo que estaba llevando a cabo su propia investigación sobre CryoSafe, el resto de medios de comunicación no lo consideraban noticiable. Tenían un interés muy limitado en esto, sobre todo porque era como si consideraran que la terapia con células madre era como una especie de transbordador espacial que no le importaba realmente a nadie. Al final nos dimos cuenta de que la agencia suiza que se encarga de controlar las instituciones médicas, era la que reaccionaría ante esto. Así que les enviamos todo lo que teníamos y aceptaron la documentación. Nos contestaron por escrito y nos dijeron, vale, sí, lo revisaremos. Cuando las empresas tienen problemas financieros, intentan reducir costes. Pueden dejar de pagar facturas, despedir personal. Pero para CryoSafe, despedir a su director médico significó mucha atención indeseada. Swissmedic is the medical authority of... Swissmedic es la autoridad médica de Suiza
y se suponía que debía comprobar las credenciales de CryoSafe. Y lo que pasó fue que al cambiar el nombre de una de las empresas que gestionaba CryoSafe, cometieron un error administrativo y dejaron de cumplir la normativa de Swissmedic. Así que, básicamente, cuando la empresa quebró, Swissmedic envió un par de cartas y correos electrónicos, pero no pasó nada. Swissmedic es la autoridad suiza que vela por la regulación de medicinas y dispositivos médicos, algo así como la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, la EMS. Evidentemente esperaban una respuesta y, al no obtenerla, Swissmedic presentó una denuncia contra CryoSafe. Pidieron una orden policial para registrar las oficinas de la empresa. Fueron a Plan-le-Oued, a las afueras de Ginebra, y allí encontraron un parque empresarial corriente. Su objetivo era sencillo: inspeccionar la actividad médica y entregar el pliego de cargos que demostraba que la empresa no cumplía las normas. And that's what triggered the police raid. Y eso fue lo que desencadenó el registro policial. Desafortunadamente, cuando llegaron, todo estaba vacío, y había pasado un mes desde que habían vaciado las instalaciones. ¿Qué pasó con todos esos tanques? ¿Qué pasó con el tesoro biológico de incalculable valor? They thought they were doing something good for the kid. Los padres y madres pensaban que estaban haciendo algo bueno por sus hijos, pero tan pronto pierden el control sobre las células, sienten que una parte de su hijo está ahí afuera y que no saben dónde está. Y entonces ese pensamiento se vuelve muy aterrador, y es por eso que tantos están luchando, porque sienten que han traicionado a sus hijos. En el próximo episodio de Madre Célula, las familias que confiaron en CryoSafe emprenden la búsqueda de sus vidas. That moment was when it all started. En ese momento fue cuando todo comenzó a hacerse más público. Los medios de comunicación le estaban prestando atención. Todos esos periodistas a los que antes no les importaba nada, de repente nos estaban llamando. And that was really amazing. Eso fue, la verdad, asombroso para nosotros, porque nos dimos cuenta de que nuestro trauma no quedaría oculto. Que después de lo que nos había sucedido, alguien había dicho: esto no está bien. I think the first surprise for the parents was... Creo que la primera sorpresa que se llevaron los padres fue que, a pesar de lo que el marketing decía sobre la empresa y las células almacenadas en Suiza, en realidad no había ningún requisito para que CryoSafe lo hiciera. No sé si van a servirme, no sé si las han trasladado bien, no sé nada. Desconozco todo y tengo mucho miedo. Madre Célula es una producción original de Swissinfo, el servicio informativo online de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión, producido en colaboración con Piz Gloria Productions, Futurproche y Estudio 80. No te pierdas al reportero Antoine Harari en la versión en francés de este show, Cellules Perdues. Y ya puedes escuchar también la versión en inglés, Lost Cells, con la reportera científica Angela Saini. Puedes escuchar ambas versiones en www.swissinfo.ch/ENG/podcast, acabado en S, y en tus plataformas preferidas de podcast. Si conoces a alguien que hable esos idiomas, compártele este show. Madre Célula ha sido creado por nuestra productora ejecutiva Susanne Reber, Valeria Matsuki y Antoine Harari. La investigación fue realizada por Antoine Harari y Valeria Matsuki. Escrito y producido por Susanne Reber y Grant Hill. Julien Theroux compuso el tema y la música original. Mezcla y diseño de sonido de Julien Theroux, Luis López y Chiara Santella. Grabaciones de campo de Valeria Matsuki y Antoine Harari. Investigación y entrevistas adicionales por Lorenzo Bagnoli, Susanne Reber y Grant Hill. Narrado por Esther Sánchez. Nuestro equipo en Swissinfo incluye a nuestra redactora jefa Jo Fay, editora de francés para Swissinfo Virgin Mangin, editora de español Patricia Islas, marketing y promoción Xin Zhang, y Kai Reuser hizo el diseño de imagen de la serie. Nuestro equipo en Estudio 80 incluye a Lori Martínez, productora ejecutiva de las versiones española y francesa, Maru Lombardo como editora principal de Madre Célula, la versión en español, Julia Courtois como traductora de la versión francesa Cellules Perdues. Casting para las versiones en español y francés, Catalina Hoyos, Chiara Santella y Luis López como productores de las versiones en español, Sofía Rodríguez como manager de comunicaciones y relaciones públicas, y productor para la versión en francés, Julien Theroux. La música original de todas las versiones de la serie es de Julien Theroux.
Y un agradecimiento especial al Journalism Fund Europe y a los premios DIC por apoyar el desarrollo de esta investigación. Si disfrutas de este show y aprecias las historias profundas e inmersivas, déjanos una reseña de 5 estrellas en Spotify, iVoox, Apple Podcast o donde sea que hayas escuchado este programa. Conoce más podcasts de Swissinfo en www.swissinfo.ch/eng/podcasts. Gracias a las voces que participaron en las interpretaciones al español de este episodio. Mar Romero Sala como Tatiana, Abelino Piedad como Antoine Harari, Raúl Fernández en la voz del anuncio de Esperite y Alejandra Muñoz, Joana Rubio y Lidia Amanda Montiel en las voces de los comentarios de Facebook.